Buenas tardes, bienvenidos. Cerramos entonces este ciclo de conferencias del compositor Johann Hasler eh, con pues la tercera y última parte. Venimos de un recorrido de ver la carrera de Johann, su evolución, la evolución en su pensamiento, en sus inquietudes, en su inspiración, su construcción teórica alrededor de la composición. También en la segunda sesión vimos ya más a profundidad una de las facetas de su composición, aquella faceta derivada de sus estudios de doctorado. Y ya hoy tengo mucho interés en ver cómo se traduce esta inquietud, esta investigación en el quehacer de la composición. Y según entiendo, vamos a ver el desarrollo de una obra a partir de una carta astral. Yo quiero aprovechar para agradecerles a todos por asistir a tantos eventos que hemos tenido esta semana y media. Creo que ha sido una semana muy interesante, que nos demuestra una vitalidad, un interés en la música en Colombia. Y en esta música que a veces es tan incomprendida, pero que se ve que hay una comunidad fuerte, interesante, variada, y que claramente le ofrece al país una mirada a sí mismo, al universo, a nosotros como seres humanos, y que está en manos de los compositores, muchos, y los que presentamos esta semana son una pequeña fracción de los creadores en Colombia, pero que claramente nos ofrecen universos completos sonoros, universos completos intelectuales. Entonces, también, Johann, muchísimas gracias por todo este trabajo de esta semana. Y sobre todo pues el trabajo con el disco, que quedó sensacional. Sí, sensacional. Muy bien, bienvenidos, empecemos. Bien, gracias, buenas noches. El arco narrativo con el cual diseñé las tres conferencias, efectivamente empezaba con una mirada a toda mi producción, a mi carrera, mis intereses en diversos periodos de mi carrera. Luego el martes hablé de ese aspecto de la música esotérica que trabajé en el doctorado de manera general. Y la idea de la conferencia de hoy es básicamente un estudio de caso, mostrar cómo a partir de unos datos que podríamos denominar esotéricos, astrológicos, se extrae material musical con el cual luego se arma una obra. De hecho, esa era la idea, una obra, pero preparando la presentación encontré un estudio previo a esa obra, que es una pequeña obra a manera de estudio de composición, entonces la voy a incluir también ahí, porque hace parte de ese proceso. Bien, de la música de las esferas hablé el martes, no voy a adentrarme en eso hoy, pero es esa idea de que la mecánica celeste, en virtud de su movimiento y de sus ciclos, pues es de alguna manera comparable al sonido, que también son ciclos muy rápidos, ¿no? De un mínimo de 8 vibraciones por segundo para ser escuchado. Astronómicamente hablamos de lo contrario, ciclos de cientos de años para los planetas exteriores o de décadas para los medios. Este es el grabado Flammarion, que se cita mucho para este asunto de la música de las esferas y de la visión trascendente. El personaje está asomándose más allá de la bóveda celeste y ve ahí toda la mecánica. Fíjense las ruedas dentadas, los piñones, literalmente mecánica celeste. Mucha gente piensa que es un grabado medieval o cuando menos renacentista, sin embargo le estuve haciendo el seguimiento y es de 1888. Sale como una ilustración de un libro de meteorología, ¿sí? Habla de la atmósfera, pero ha resultado de esas vicisitudes culturales, ha resultado como el grabado ideal para expresar la idea de la música de las esferas desde antes de 1888, así como
como una extrapolación hacia el pasado, un anacronismo interesante. Bien. Lo que voy a presentar hoy es una propuesta artística con bases teóricas que, como ya mencioné el martes, relacionan la historia de una tradición en teoría musical, que es la tradición de la música especulativa, con la historia del esoterismo, en virtud de lo astrológico, pero también de la cosmología. Hasta el siglo XVII, astrología y astronomía se estudiaban en la universidad en el mismo pensum de ciencias celestes. Entonces, eso solamente se separó en la modernidad temprana. Entonces, ahí conecta desde nuestra perspectiva actual con la historia de la cultura, de las ideas, de las mentalidades religiosas o espirituales, pero también de la ciencia. El trabajo, como ya les mencioné, el martes surge de una tesis doctoral en composición, no en astronomía ni en historia de la ciencia, con un sesgo musicológico desde el aspecto de la historia de la teoría, ¿sí? Y la meta artística de esta propuesta es componer música basada en sistemas históricos de atribución de armonía de las esferas, que les mostré varias tablas el martes, como diversos autores han teorizado que tales planetas producirían tales sonidos. Entonces, una aplicación de algo de esto a la composición de una obra musical. Bien, entonces, aclaro, ya les voy a decir por qué aclaro, no es una contribución al desarrollo de la ciencia astronómica contemporánea, no es una propuesta de revisionismo científico de que no, que mal giro que hicimos en el siglo XVII, porque separamos la astronomía de la astrología. No es nada de esto. Tampoco es una prueba histórica o científica de lo correcto o apropiado que sean esas doctrinas de atribución o doctrinas esotéricas. Y no lo es porque en el primer punto no soy astrónomo ni cosmólogo en el sentido moderno del cosmólogo, tal vez pueda ser cosmólogo al estilo más medieval o renacentista podría ser, sino compositor con esas incursiones en musicología histórica. De lo segundo, no es una propuesta de revisionismo porque francamente no sé si estuvo mal o bien hecho que hayamos hecho esa separación de las cosas en la modernidad temprana. El hecho es que, como dicen los españoles, es lo que hay, estamos en donde estamos y entonces, pues, lo anterior es historia, ¿verdad? Y no es una prueba científica porque no considero que sea mi función como historiador académico probar nada, ¿no? Demostrar lo mucho que tengo la razón sobre algo. A los que estuvieron el primer día también les hablé de un proceso que tengo de como de irme borrando en cuanto a la preponderancia del ego, del pensador o del artista. Entonces, pues mucho menos tendría por qué demostrar que tengo la razón, sino mostrar lo que creemos que otros han pensado. Y hago esta diapositiva de caveat, de ojo, que no voy a hacer esto, porque en 2010 fui profesor invitado en esta institución, ven unos domos astronómicos allá arriba, es la facultad de Sterrenkunde, conocimiento de las estrellas, así dicen en holandés, astronomía, en la Universidad de Gante, ahí entre Bruselas y Brujas. Y ahí preparé también una serie de conferencias, de las cuales esta que voy a dar hoy era uno de los temas. Y bueno, hacerme entender entre cosmólogos, ellos estudian sobre todo dinámica galáctica en la expansión del universo, tratarles de hacer entender esto, pues básicamente diseñé la diapositiva anterior, a raíz de todas las preguntas, y bueno, y no les queda muy claro qué estaba haciendo yo en un departamento de cosmología contemporánea hablando de estas cosas, entonces lo aclaro, en caso de que alguien haya venido a oír de ciencia moderna, no se trata de eso, ¿no? Bien, ¿de qué se trata entonces? De un pensar artístico estético, de mi parte como compositor, inspirado por y surgido, elaborado a partir del interés en la historia de la cosmología, la historia de la cosmología.
La ciencia cosmológica, en este caso la astrología como parte de la antigua astronomía, ha sido el punto de partida de esta propuesta. Y otra pregunta que surgió allá en Gante. Estas cosas son muy útiles para intercambiar conocimiento y ventilar preguntas. ¿Por qué ahora? Usted nos está hablando de esas tablas que proponía Cicerón y el Iqan al-Safa de Basra del siglo X y básicamente los autores que yo uso como base de estos modelos con los cuales genero material musical son el más reciente de que hace 500 años y pues más hacia atrás. Entonces la pregunta es ¿por qué ahora? Y para eso hay varias respuestas. La primera es que casi no se ha realizado trabajo artístico sobre estas propuestas. Esa fue mi conclusión en el sondeo previo que se hace en un estudio académico. La teoría musical especulativa y el trabajo teórico sobre música de las esferas, increíblemente, digo yo que me apasiona el tema, ha tenido un efecto casi nulo sobre la historia de la práctica musical. Es decir, cuando oímos cosas como los planetas de Gustav Holst, eso no tiene nada que ver ni remotamente con música especulativa. Lo que hace es retratar a los dioses de los planetas, pero no a los planetas y sus movimientos y sus velocidades y nada de esto, ¿sí? Básicamente, en términos más coloquiales, esta idea nunca pegó en la historia de la música como para que tuviéramos una tradición de obras. Y tanto así que tuve que rediseñar mi tesis doctoral. Yo quería trabajar un primer capítulo sobre los repertorios de la música especulativa. Ese era mi plan de capítulos en el escrito final. Y empiezo a investigar y investigar. Yo me dedicaba solo a eso, es decir, no es que no tuve tiempo, no es que no alcancé, no, le busqué y pues no, francamente no hay repertorio de música especulativa propiamente. Hay unos intentos o experimentos tentativos de esoterólogos o esotéricos como Santips Dalvedre, autor del famosísimo libro, en Colombia es donde más se vende ese libro, El Arqueómetro. Siempre es fijo, lo encuentra uno todo el tiempo en las librerías esotéricas en Colombia. Este señor hizo también unas piezas musicales, está al final de su libro, y otros por el estilo, personas que no identificamos como músicos o compositores, pero tenían esa cultura, esa alfabetización musical europea y hacían un par de intentos. No es música de muy buena calidad, pues, pero se entiende porque pues no son músicos los compositores de esta música, sino esoterólogos. ¿Por qué nunca pegó? Bueno, encontré este muy interesante capítulo que se llama Vincenzo Galilei, Modernity and the Division of Nature, en un libro fantástico, Teoría musical y el orden natural, desde el Renacimiento del siglo XX, del investigador Daniel Chua. Y él en su capítulo explica esa transición y lo resume con estos dos gráficos. Él dice que en la antigüedad, antes del Renacimiento, el mundo era algo sobrenatural y por eso requería explicaciones míticas y teológicas. Y la música de las esferas hacía parte de ese mundo sobrenatural, supranatural, ¿verdad? Y luego, en la modernidad, pasó esto. Está la naturaleza, que ya no es sobrenatural o supranatural, sino natural por definición, y dentro de la naturaleza está la música. Entonces, ¿qué pasa aquí? En términos de la teoría musical, pues entonces ya hablamos de lo que Boecio denominaba música instrumentalis, y esa es toda la música que producen los humanos para canto o para instrumentos. Nada de músicas celestes, nada de eso básicamente no es música, son vibraciones, cambia esa categoría. Y eso fue lo que, entre otras cosas, hizo que la música la sacaran de las ciencias matemáticas. ¿Sí? Y del quadrivium pasara, no propiamente al trivium, pero sí ideológicamente se convierte en una ciencia o una actividad de expresión.
y no de descripción del mundo natural o de comprensión de mundos posibles, supranaturales, en fin. Entonces esto creo que en parte es razón por la cual no haya pegado esta proposición de la música especulativa que les mencionaba el martes, porque vemos ahí los nombres de los teóricos y los compositores y básicamente todo nuestro canon occidental, una enorme parte de ese canon occidental viene desde el siglo XVII al presente, y ese cambio epistémico fue antes, fue entre el XV y el XVI. Entonces ya pues los compositores que respetamos y que incluimos en nuestro canon ya no consideraban el mundo así. Su mundo intelectual epistémico no era ese de lo sobrenatural dentro de lo cual gravita la música de las esferas, sino el mundo naturalizado, materialista de la modernidad. Entonces, por esa razón no ha habido mucho trabajo. Otro punto que me lleva a explorar esto, simplemente una curiosidad artística y epistemológica de cómo es esto de trabajar pensando estas cosas, cómo es esto de trabajar en ese modelo que está a la izquierda del cosmos supranatural, o supernatural dice ahí, versus la visión materialista de la modernidad. Entonces esa curiosidad también me impele a trabajar de este modo. Bien, yo he pensado que el trabajo que voy a hacer al respecto va a tener como dos fases claramente diferenciadas. De la primera fase, que es música generada a partir de datos astrológicos, no solamente de una carta, pero es una herramienta que lo resume muy bien. En esto ya he trabajado. Una segunda fase, estoy escribiendo teóricamente, no musicalmente todavía, es generar música a partir de datos estelares, de un stellarium, de una carta estelar, los datos que usa la astronomía: declinación, ascensión recta, distancia en años luz, intensidad de brillo, color de la estrella, edad de la estrella, temperatura de la estrella. Este sería como una música estelar, o digamos música de las esferas más modernizada. Como les decía antes, no se trata de un ejercicio reivindicatorio revisionista, entonces pues uno es el pensamiento astrológico y otro es el pensamiento cosmológico moderno. No veo por qué no se puedan trabajar en ambos. Hoy hablaré de la primera fase. Como les digo, de la segunda estoy escribiendo toda la base teórica, lo que equivaldría al doctorado, pero ya después del doctorado. En el doctorado solo trabajé en música y esoterismo, nada de visión moderna. Bien, entonces hablemos de esa, de la fase 1, o de la producción cosmológica hasleriana. Música generada a partir de una carta astrológica. Cuando presenté una presentación similar a esta en el observatorio, donde hacen las proyecciones del planetario de Medellín, el jefe del departamento de astronomía de la Universidad de Antioquia, doctor Jorge Zuluaga, me lanza la pregunta: ¿pero por qué astrología y no astronomía? Entonces lo incluyo en las presentaciones posteriores, porque de ahí surgió una muy interesante discusión. Bien, astronomía, vamos al método etimológico que me encanta. Astron son objetos celestes, ¿verdad? Nomos es administración, de ahí economía, ¿sí? Astron, y no tiene griego el computador de acá, el mío sí. Nomos es el otro. Es la ley de las estrellas, cómo van regidas, ¿sí? Y eso es un muy buen nombre para la ciencia astronómica, porque lo que hacen es medir y ver cómo van los movimientos y la separación de ellos y sus temperaturas, etc. Eso también me parece que es transformable en material musical. Como les digo, estoy trabajando en esto ahora y es muy fecundo para hacer música también. En tanto que la astrología, si se fijan las raíces, astron, misma raíz, objeto celeste. Vamos a ver si sale el griego aquí.
bueno, en parte logos. Logos, muchos significados en griego, uno es palabra, otro es saber o conocimiento, inclusive teológicamente el cristianismo entiende logos como lo que filosóficamente es el nous, es la esencia de las cosas, la esencia trascendente. Entonces, dentro de esta etimología, la astrología sería la palabra o el saber, el conocimiento de las estrellas, no su descripción de sus leyes. Y por eso me interesa más esta segunda perspectiva como artista. Aunque, como les digo, de la primera perspectiva también se puede sacar material para trabajar musicalmente. Este señor es el doctor Nicholas Campion, director del Sophia Center de Inglaterra para el estudio de la cosmología y de la cultura. Ellos ofrecen hace muchos años una maestría en astrología, pero no la pueden llamar así, entonces la llaman astronomía cultural. Pero pues la llaman así porque no es un estudio técnico, es un estudio de historia de las ideas, de cómo la astronomía ha sido vista desde antes del siglo XVI y en esa división, separación de astronomía y astrología, como continúa ya como astrología, eso también tiene su historia de la cultura, de esa subcultura, digamos, de la cultura no predominante. Él tiene un libro, bueno, son dos, un libro en 2 volúmenes, Historia de la Astrología Occidental, que es resultado de su investigación doctoral. Y él tiene en el estudio preliminar, en el prefacio, la página X, o sea, 10 romano, dice, esta etimología, la de astrología, la palabra o el saber de las estrellas, nos ayuda a entender los orígenes de la astrología en un contexto en el cual se creía que todo el cosmos era una entidad viva, en el cual todas sus partes constituyentes, dioses, plantas, gente, planetas, minerales, eran interdependientes y estaban interconectados. Está muy tenue aquí, por eso no lo leo bien, ya lo corregí. Bien, entonces, fíjense, estamos hablando de una comunicación intersujetos, no de un objeto muerto, que la llamamos naturaleza, que podemos estudiar, sino de otras subjetividades que todas sus partes constituyentes, dice, son vivos. Y como son vivos, son sujetos, no objetos de conocimiento, sino otros sujetos. Y entonces, esto por cierto también muchas culturas indígenas ven el cosmos así. La ciencia, desde esa perspectiva, es la comunicación entre diversas sociedades, la sociedad de los humanos, la de los animales, la de los planetas, la de los dioses, y no es el estudio de objetos inertes que no tengan agencia. Continúa Campion en el mismo libro, para adoptar una distinción manejable entre astronomía y astrología podemos decir que la primera, la astronomía, es el estudio del universo físico, ¿sí?, del objeto, en tanto que la segunda estudia el cosmos psíquico, en su sentido tanto psicológico como espiritual. Entonces, resumiendo, la astronomía tendría un interés objetivo de examinar la naturaleza, el mundo natural, y la astrología tendría un interés subjetivo, de hecho Campion y sus colegas le dan el interés cultural, lo llaman astronomía cultural. Y bueno, el glifo más elaborado de la astrología occidental es la carta astral. Aquí hay una carta astral de mi asesor doctoral. ¿Sí? El profesor que me asesoró la tesis doctoral. Yo tuve 2 asesores, un compositor, Agustín Fernández, de Bolivia, y él revisaba las partituras. Pero toda esta cosa de la historia cultural y todo lo demás, se lo dejó a otro colega, que era justamente especialista en estudios culturales dentro de la musicología. Entonces con él discutía yo todos estos asuntos y qué era lo que iba a hacer y todo lo demás, y a Agustín le llevaba las partituras ya hechas para cuestiones técnicas ahí, de escritura, en fin. Entonces le pedí a mi profesor que me pasara sus datos de nacimiento y con ellos levanté
esta carta. Bueno, levanté es mucho decir, puse los datos en un programa de computador que hace todos los cálculos y sale esto. Y bueno, entonces ese es el punto de partida para generar esto. Una pieza que se llama, allá como dice, 1, 2 puntos, signito, 17 grados, signito. Traducido, en la casa 1, Venus a 17 grados de Escorpio. Muy mal título para decir en radio. Pero está la alternativa de decir lo anterior. Como ven, es muy típico de mis títulos. Quienes conozcan mi obra, yo tengo cero talento poético. Entonces mis obras se llaman obra para orquesta, así se llama mi obra para orquesta, o cosas por el estilo. Esta se llama de donde salen los datos, de la primera casa astrológica, que en esa carta tiene a Venus a 17 grados de Escorpio, como lo pueden ver en el anterior. Aquí, la primera casa es ahí donde está el número 1. ¿Sí ven a ver si esto me da la flechita? No. El número 1, AC, que es el ascendente, ahí al lado, esa es la casa 1, y ahí adentro está Venus. Y en la rueda exterior vemos los signos del zodiaco y ahí está Escorpio. Entonces, hice esta obra solamente con los datos de la casa 1. Yo quería hacer una obra con toda la carta completa, pero el nivel de densidad de datos es tal que primero quería hacer una obra para piano y era tal el material que necesité dos pianistas. Entonces se convirtió en una obra a 4 manos. Y segundo, decidí hacer más bien los movimientos donde haya planetas. Fíjense que en la casa 4 no hay, en la 7, 8, 9 tampoco, y Plutón y Urano no se usan en astrología antigua, entonces no hay atribuciones históricas para ellos. Entonces el plan es una suite de la casa 1, la 2, la 3, la 5, la 6 y la 11. Les voy a mostrar hoy la casa 1. Bien, entonces, ¿cómo se hace? Por pasos. Primero, se escogen posiciones astrológicas para convertir a música. Luego se encuentran las equivalencias para esas posiciones, equivalencias musicales, claro. Luego se genera un material musical a partir de ellas. A veces es muy sencillo, a veces toca darle una búsqueda. Y finalmente la parte del compositor es componer música con ese material. El material composicional no es música, ¿no? Son notas en un pentagrama o acordes o cosas así. Música entendido a la manera muy antropocéntrica, sonido organizado por la mente humana, pues, del compositor. Bien. Entonces vamos paso por paso, les voy explicando. Primero, escoger posiciones astronómicas o astrológicas para convertir a música. Bien, volvamos a la carta de mi asesor. Tenemos aquí varios datos muy útiles. Los planetas que están en ese círculo interior como azulado, son esos. Los aspectos angulares entre los diversos planetas, eso quiere decir que si vemos desde la Tierra uno aquí y otro aquí, entonces trazamos unas líneas y veamos en qué ángulo están relacionados. Es muy importante para la interpretación. Son esas líneas ahí de colores adentro. Las rojas son malos ángulos o difíciles, las azules son buenos y los intermedios verdes. Se resumen en las cartas astrológicas en un cuadrito donde nos dicen entre planeta y planeta. Por ejemplo, el primer cuadrito es Sol con Luna, no hay nada en esta carta. Más abajo, Sol con Mercurio, tampoco, pero en la tercera fila tenemos Sol con Venus, ahí sí hay una relación angular. Entonces ahí lo marcan con los símbolos pues, que se han ido decantando a lo largo de la historia. Y el tercer aspecto aquí, para codificar en música, son los signos del zodiaco y las casas astrológicas a los cuales corresponden. Originalmente yo pensaba que iban a ser diferentes, es decir, unas atribuciones musicales para los signos y otras para las casas. En la medida que fui investigando, los teóricos de la música especulativa no hacen la distinción. Entonces ponen este reloj en la hora cero
y Aries es la casa 1 y Tauro es la casa 2 y todo lo demás sin giros. Entonces no hay, digamos, material histórico diferenciado al respecto. Bien, entonces, como el paso 1 es escoger las posiciones astronómicas para convertir en música, vamos a ver cómo se hace. Como les dije, escogí la primera casa. En la primera casa nos informa la tabla de aspectos angulares, que es esta. Nos informa que vemos a Venus, ahí donde está marcado en verde, a 17 grados en esa casa, en el signo Escorpión. Entonces, ese es el material. Venus a 17 grados de Escorpión en la casa 1 es el material premusical o extramusical, digamos, del cual se va a extraer por una ecuación muy sencilla la música, de este modo. Una cierta altura, porque ya les mostré el martes que la tradición de la música especulativa asigna a los planetas a alturas, una cierta altura, que toca averiguar cuál, de una cierta duración en un cierto momento de un compás, es como podríamos entenderlo musicalmente también. Y revisando todas esas atribuciones históricas, pues se da uno cuenta que los autores son muy coherentes y muy consecuentes en cuanto a qué parámetros musicales asignan a esos parámetros astrológicos. Los planetas, como ya les dije, siempre han sido clases de alturas, una escala, en todas las atribuciones desde la antigüedad clásica hasta los más recientes. Los aspectos angulares los han interpretado, pues obviamente una relación angular es un intervalo, es relación entre dos planetas. Entonces, relación entre dos clases de alturas los llamamos intervalos. Entonces es bastante obvio. Y los signos del zodiaco y las casas zodiacales están unidas en la teoría de la música especulativa y son tonalidades o centros tonales. Entonces ahí están tres parámetros de altura muy importantes para guiarse en la transformación de una casa astral a música. Vamos a encontrar cada uno de los planetas que tienen unas clases de alturas, luego vamos a encontrar los aspectos más importantes en esa casa, que son unos intervalos predominantes, y como es Escorpión, que rige casa 8, entonces esa es la tonalidad para la casa 8. Parece un ejercicio muy sencillo, en el cual tenemos unas clases de alturas, unos intervalos predominantes y en la casa de Escorpio unas tonalidades o acordes centrales. Bien, esto es el trabajo conceptual, composicional. Entonces hay que buscar esas tres cosas. Tonalidades, intervalos y notas, clases de alturas. Y eso se deduce con un estudio juicioso de las tablas de correspondencias que ya les mostré el martes, que son estas, ¿sí? Entonces, en algunos sistemas estas son las correspondencias de alturas para los planetas, en otros sistemas van variando, esto lo expliqué el martes. Bien, entonces ahí están. Entonces, si estamos buscando Venus, vamos a hacer el ejercicio aquí, miremos Venus. Entonces, Venus, la, mi. Bueno, ahí hay dos posibilidades. En este, la, si. Bueno, entonces va girando alrededor del la. En este, fa sostenido, sol, fa sostenido, re, do. Y en este, si bemol, si natural, sol, la, no, perdón, eso es do, si. Sí, cambia de clave. Venus. Ah, sí, cambia de planeta, sí. La, re, si bemol. Entonces se establece un conjunto de clases de alturas que corresponde históricamente, según los autores que trabajaron al respecto, a esos planetas. Como ven, son varios, pero no son todos. No son correspondencias de la Luna, do, re, mi, fa, sol, la, si. De Marte, do, re, mi, fa, sol, la, si. No es así. Son varios, pero son restringidos los conjuntos de clase de altura. Igualmente, también varios autores han hecho las atribuciones
de las casas y los signos zodiacales que las rigen a ciertas tonalidades. Aquí solo les tengo una muestra, pero también hay, así como en los planetas, hay muchos diversos sistemas y autores, así, también sobre las casas, aunque menos, porque esto solo se ha teorizado, curiosamente, desde el siglo XIX, cuando el sistema de casas es pues, muy anterior. No es una novedad, pero tal vez por el hecho de que la música escrita antes del Renacimiento era monódica y no polifónica, ha habido un énfasis muy grande en las clases de alturas y el nivel armónico, por no ser tan antiguo, tal vez no pegó tanto. A partir del siglo XIX y sobre todo en el XX, temprano y medio, hubo trabajos en este sentido. Bien, y les quiero mostrar entonces un estudio, un experimento que hice tratando de entender solo lo de las casas. Lo de los planetas ya lo había entendido, pues básicamente son unos modos o escalas, van en orden, fíjense por ejemplo el de Boecio, la, si, re, do, son escalas, y esas escalas a veces suben, a veces bajan, pero se atribuyen a cada uno de los 7 planetas porque son 7 alturas en una escala heptáfona, en uno de los modos europeos, europeos del sur. Entonces eso fue sencillo, pero este asunto de los acordes y de la armonía de los centros tonales era más difícil para mí, entonces hice este pequeño estudio sobre la primera casa astrológica. Copié aquí, está en inglés porque lo saqué de mi tesis doctoral, donde está comentado por qué escogí esas notas en esos compases. Entonces traduzco. Para los autores Henschel y Schneider, do mayor es la tonalidad de la primera casa. Es un estudio sobre la primera casa. Entonces do mayor, ahí está, do, mi, sol, do. Sin embargo, para McMullin, otro autor, es si bemol mayor. No, sí, ese es sistema alemán inglés, me confunden mucho. Si mayor, ahí está, si mayor. Para Ptolomeo, el astrólogo helenístico, es la mayor. Bien, entonces, por eso, en la armonía tenemos esas 3 tonalidades. Do, si, la, mayores todas. Y para que queden muy obvias al oído, no hay conducción, no le escribí conducción de voces, simplemente el acorde en posición fundamental, directo, paralelismo, para que se note que es otro centro tonal. Bien, como eso es lo que tenemos, do, si, la, entonces decidí hacer una melodía utilizando do, si, la también. Entonces en la melodía tenemos si, do, si, do, si, do, y en el último compás, si, do, si, la. Entonces el material tanto melódico como armónico salen de esas teorías de estos teóricos al respecto. Luego, ¿qué pasa más adelante? Claro, do, si, la generan disonancias entre sí, son tonalidades muy cercanas entre sí. Entonces, aquí en este punto climático, cuasi climático, en el compás 8, resalto esas disonancias. Y luego, en el siguiente sistema, tenemos simplemente los acordes separados también diferentes. Tenemos do, si, la, y se va ciclando esos acordes. Vuelve aquí. Heindel, autor Rosacruz, y otros autores Rosacruces, incluyen también el do sostenido mayor como de la casa 1. Entonces meto esta otra tonalidad, pero en la melodía, no como acorde. Ya me parecía demasiado y además es una minoría. Solo Heindel y la tradición Rosacruz hacen esa relación. Los demás autores hablan de do, si, la. Pero para no dejarlos por fuera, porque es una lectura enciclopedista del asunto, entonces paso la melodía de esa tonalidad y entonces ahí están, básicamente el discurso es puramente armónico y listo, ahora ya ese es todo el material. Do, si, la y do sostenido mayor, y ahora se arpegia, pues los
procedimientos clásicos para establecer una tonalidad o un centro tonal. Arpegiarlos, hacer escalas, cosas así. Ahí están las escalas y luego la reexposición es la melodía octavada. Y bien, eso es todo. Alternancia de las tonalidades. Y ahora oigámosla, ¿sí? Va. Ahora aquí las disonancias. Esa es la parte politonal de la obra, las otras le hacen el quite un poco a eso. El compás con los acordes cerrados, una sola tonalidad, con los acordes abiertos, diferentes. Poliacordes, se lo llama Persichetti, un teórico de la armonía postonal. Aquí hay dos voces en el canto en diferentes tonalidades. Y un arpegio que incluye todas las notas de las tónicas de esas tres tonalidades. Y el acorde final son las fundamentales. Do y la. Bien, esta obra se tocó en mi concierto de graduación, la tocó una estudiante que estaba atrozmente nerviosa, entonces por eso no es impecable la interpretación como estamos acostumbrados aquí en esta sala, que todo sale impecable. No suena así. La otra obra que les voy a mostrar tampoco, para que bajen un poco las expectativas. Bien, en cuanto a los aspectos angulares, también hay bastante trabajo histórico. El primero que trabaja al respecto es Claudio Ptolomeo, que hace lo siguiente, utiliza la teoría pitagórica de la cuerda, muy inteligentemente, con una gran imaginación, quadrivium, cierra la cuerda en un círculo. Entonces, la mitad de la cuerda queda en el centro de la cuerda. Y un cuarto de la cuerda, pues lo ve no como línea, sino como plano circular. Y entonces eso es lo que él propone, pero hay un gran problema. Y es que sí, pitagóricamente volver la línea círculo está muy bien,
pero en términos del significado cultural que se le atribuyen a esos ángulos, no funciona. Por ejemplo, la oposición, que es la mayor tensión que puede haber entre dos planetas, es la octava, que es la menor tensión que hay en las relaciones armónicas. Entonces, matemáticamente funciona muy bien, pero con lo que significa la oposición en la astrología occidental no funciona bien y psicoacústicamente tampoco. Entonces, de esto se han hecho revisiones. Este es el modelo de Ptolomeo, ahí están todos los aspectos angulares mayores y menores. Entonces, la oposición debería ser el tritono, debería ser el más disonante de los intervalos. Y entonces aquí tenemos la corrección, digamos, en el cual la conjunción, ahí a la izquierda, es los más consonantes de los intervalos, el unísono, la octava, y en cambio la oposición viene siendo el tritono, y así se van organizando los diversos intervalos con su carga psicoacústica y cultural, para que cuadre. Y hay diferentes versiones de esto, porque podemos decir, sí, que el tritono, por su carga histórica, en la historia de la armonía occidental, pero también podríamos decir que por qué no es la segunda menor, ¿verdad? Que el intervalo más cerrado. Entonces hay varias de estas también, así como hay en los planetas. Entonces viene la pregunta del científico, pero entonces ¿cuál es la que vamos a validar? ¿Cuál es la correcta? Aquí me sirvió mucho leer ficción. Yo ya no leo tanta ficción como antes, pero aprendo mucho de ella. Ya les voy a mostrar por qué, pero antes de eso, Jocelyn Godwin, a quien mencioné el martes, en su libro de Revival, es un artículo, perdón, de Revival of Speculative Music, que fue traducido en un librito de esos chiquitos, así, de bolsillo, de ciruela, junto con otro artículo, La cadena áurea de Orfeo. También tradujeron El resurgimiento de la música especulativa, y él ahí dice lo siguiente: en música especulativa nada es concluyente, esa no es su naturaleza, porque lo que hace es proponernos espejos diferentes para reflejar aquí en nuestra realidad otras realidades, y esos espejos pueden ser rectos, cóncavos, convexos, esféricos, en fin. Entonces no se trata de buscar un resultado final o una verdad definitiva, sino que esa no es su naturaleza. Y Eco dice en su maravillosa novela La isla del día de antes, Roberto, el personaje principal, había decidido conceder solo la mitad de su propio espíritu a las cosas en las que creía o creía creer, para tener la otra mitad disponible en caso de que fuese verdad lo contrario. Entonces esa es mi actitud a la hora de escoger. Decido no escoger. Diseño esta tabla de datos para conversión de una carta astral a material musical. Si les interesa, se las puedo mandar. Me escriben al final al email. Miremosla un poquito más de cerca. Entonces arriba vamos a levantar esa tabla musical para quién o qué evento, que ocurre en qué lugar y fecha. Sistema planetario que se va a utilizar, o sea, las correspondencias según quién. Sistema de aspectos según quién. Sistema de causas según quién, sistema de signos del zodiaco. Entonces, al pasar esto ahí, se va llenando de la siguiente manera. Ahí están los datos astrológicos, y entonces se van llenando Sol en signo de Sagitario, que en la casa 2, en un aspecto menor, que ahora no recuerdo qué es uno de los aspectos menores, en relación angular, esa relación angular con este otro planeta. Y así se va llenando la tablita. Y luego ya más adelante les muestro ya llenas con todos los sistemas de atribuciones. Fíjense que aquí está solo los datos astrológicos, pero no hay todavía ninguna nota, ni ningún acorde, ni nada de esto, que por eso están los espacios en blanco para ir llenando. Entonces primero se pone la plantilla astrológica y luego ya se va llenando según los sistemas. Vamos a ver esto. Ya la parte de generar material. Muy bien, estas son las tablas de las cuales se basa. Y ahí va lleno ya. Entonces, fíjense, de la izquierda, sistema planetario de Robert Flood, sistema de aspectos de Kepler,
sistema de casas de Schneider. Y sistema zodiacal de Schneider, en el sistema solar. Él hace un sistema lunar también, pero ahí usé el solar. A la derecha, sistema planetario, según la mayoría de teóricos griegos, no todos, sistema de aspectos de Hans Kaiser, sistema de casas de Heindel y otros teósofos, de la tradición teosófica, y sistema de signos de Schneider. Y así. Y este es con Ptolomeo, y este es de Titus Bode, y de McMullen, de Henschel, y así unas, creo que son 6 hojas para esto. Entonces sobre esas 6 hojas yo lo hice así, puse mis 6 hojas en el piano, yo compongo el piano, puse las 6 hojas, y entonces veía, listo, entonces cuáles son las tonalidades, cuáles son las notas predominantes, solo estaba leyendo, acuérdense, la Venus, ¿no? Entonces no está, se ve mucho, como mucha información, pero en realidad yo solo estaba leyendo aquí Venus, que no logro apuntarlo, pero ahí como el cuarto, Venus. Entonces yo solo leía esa fila en las 6 hojas que tenía. Entonces veía qué alturas debo hacer, cuáles son las predominantes, los intervalos, todo, y iba como explorando, improvisando para manejar esos materiales. Y esta es la obra, ya se me va a acabar el tiempo, pero justo a tiempo. Esta es la obra, también está explicada en español. Entonces el secondo, el piano secondo, o sea el pianista de la parte grave del piano, está expresando la casa 1. Entonces ahí están los resultados del estudio anterior de do si la mayor. Entonces fíjense, escribo la menor. Si vemos las 3 notas de abajo del acorde es la menor, pero si eliminamos la de más abajo, leemos do mi sol, es do mayor. Ahí está, do y la. ¿Sí? Bueno, mayor una, menor la otra, pero es como para que no suene tan politonal y que tenga una base armónica más estable. Luego el piano secondo nos va a dibujar los planetas, y ahí está explicado. Venus es re bemol para Titus Bode, pero para los griegos son todas estas notas, entonces ahí están todas las notas en el compás 4, todos ellos hablan de eso. Boecio dice que si bemol es la nota de Venus, entonces hay que ponerla también. Schneider habla de sol mayor correspondiendo a Escorpio, entonces dejo la figura en un sol largo para que haya cierta gravitación ahí tonal, y así sucesivamente. Ahí está explicado. Cuando hay una modulación extraña es porque paso a otro sistema de atribución. Los sistemas más modernos que ya hablan de tonalidades y centros tonales. Los sistemas antiguos hablan solamente de alturas. Y bueno, ahí está explicado, oigámosla. ¿Tengo abierto? No. Errores. Va.
ya después de esta desviación hacia lo armónico, una reexposición. A mí no me gusta la doble barra, entonces siempre que repito algo lo repito diferente. El compás es más largo. Bien, esa es solo la casa 1 de esa carta astral. Bueno, ya les expliqué cómo planetas, casas, signos del zodiaco y aspectos angulares son valores de altura en música. Surge la pregunta entonces, ¿qué de los otros parámetros? Duración, ritmo, métrica, textura, en fin. Pues ninguno de ellos fue teorizado por los teóricos históricos que yo estaba estudiando. Entonces, ante eso, pues simplemente queda libre. Y no es... Estos sistemas a algunas personas les parecen como que les limitan su expresividad, que no pueden hacer lo que quieren, sino que tienen que poner solamente do, si, la en la armonía y tienen que poner solo esas 4 alturas en las melodías porque eso es la correspondencia. Pero miren, todo esto queda sin especificar en el sistema. Entonces, ahí viene la inventiva, la personalidad del compositor. Los sistemas históricos solo son para altura, por esa preponderancia que en Occidente ha tenido la altura en la teoría musical. Bien, 1 minuto antes de las 6, termino. Aquí les pongo unos datos. Pueden leer mis escritos publicados en mi página de academia.edu. Pueden escuchar algo de mi música, entre ellas algunas piezas de música especulativa. Creo que esta está subida también en SoundCloud. Y bueno, si tienen preguntas, comentarios o quieren que les mande la tablita esa que diseñé para pasar de datos astrológicos a música, me pueden escribir ahí y se las mando. Y bueno, es todo. Muchas gracias. Bueno, profe, yo le quería preguntar 2 preguntas. La primera es sobre el arqueómetro, que yo sé que lo he visto referenciado en algunos de sus escritos, Sí. pero quería preguntarle si lo ha usado o si alguna vez podremos conocer una obra en base a esas correspondencias. Y la segunda es si nos podría de pronto explicar cuál fue el proceso creativo para su obra de la Tabula Smaragdina. Sí. Bueno. Pues ya que esa pues Está en el disco. como no es tan como no está tan sistematizada, Correcto. no trabaja en base a un sistema tan exacto como estas correspondencias. Entonces, si nos podría ilustrar sobre eso. Bien, sí, empiezo por ahí. La tabla esmeralda, que está en el disco que salió ayer, la parte rítmica es apegada fielmente a la prosodia del texto. Entonces, alguna vez alguien estaba usando esa obra para un análisis, una tarea de análisis en una maestría en música y tenía las teorías más estrambóticas de la modulación métrica y no sé qué cosas. Y no, es si el texto dice certain and most veritable,
Entonces así debe decir la música y lo indico con cambios métricos y agrupaciones rítmicas para que sea como recitado, ¿sí? Inspirado un poco en concepto, pero no en escritura, en el canto gregoriano, que sigue los acentos y las frases internas al texto. Eso mismo, pero con la notación contemporánea, ¿no? Con barras de compás y con métrica fija y todo lo demás. Entonces usé eso. Otra cosa que usé es tratar de pintar en palabras lo que está diciendo el texto. Entonces cuando hablan de los 3 elementos de que la tierra jala hacia abajo, entonces el bajo, que representa la tierra, hace una melodía hacia abajo. Y así por el estilo. Y eso guía la composición de esa obra. Básicamente el texto, por donde lo mire, en lo rítmico y lo que se quiere expresar. Fíjese, por ejemplo, también hay una modulación grande ahí en esa obra donde empieza también la textura cambia y se vuelve más vivo, porque en el texto están diciendo separa entonces lo grueso de lo volátil. Entonces es un proceso de laboratorio y entonces el órgano deja de hacer acordes y pedales y empieza a hacer arpegios. Entonces ese es el proceso de composición de esa obra, usando la guía del texto. Otra cosa importante ahí son los factores simbólicos. Son 3 cantantes y me siguieron la corriente de ponerse camisas de los colores de los elementos que representan. Entonces, uno es el principio del azufre, otro es el principio de la sal y otro es el principio del mercurio, que son los 3 principios filosóficos de la alquimia europea. Entonces, eso por ese lado. Luego, cuando Hermes habla al final, es una voz supraceleste que no está en escena, que no está ahí, que no sabemos de dónde viene el sonido, y es un contratenor, que también es una voz difícil de ubicar mentalmente. ¿Quién canta? ¿Niño, hombre, mujer? Es extraño. Entonces va en contratenor porque es el dios, es algo sobrehumano. Entonces, eso con respecto a la tabla esmeralda. Recuérdenme su primera pregunta. Ah, sí. El arqueómetro es una obra muy interesante que busca, se llama algo así como el subtítulo clave sintética de todas las ciencias y de las artes de la humanidad. Y entonces él se va mucho al diseño de pequeñas cosas y arquitectónico también. Entonces con acordes y eso hace una fachada gótica. Y también todo el mobiliario para adentro, que el cáliz para esa iglesia debe ser así, y lo diseña armónicamente, pero no siendo músico, es bastante pobre el contenido musical. Tiene una tabla muy extraña que no he logrado entender la lógica, porque no vemos una escala ahí repartida, no vemos una tonalidad repartida, sino notas al azar, entre ellas notas repetidas y entre ellas falta de notas. Y lo asigna a planetas letras del alfabeto hebreo, del alfabeto romano, del alfabeto batánico, que es uno de esos alfabetos lemúricos o atlantes, algo así, y es muy inconsistente. Entonces yo lo trabajé muy juiciosamente en uno de mis artículos que está ahí en academia.edu, que se llama de letras hebreas a alturas musicales, porque Saint-Yves pone el alfabeto hebreo en esa tabla de atribuciones. Entonces digo yo, listo, entonces este texto que pongo como ejemplo, según Saint-Yves sonaría así, pero queda la melodía incompleta porque no todas las letras tienen una atribución, es muy aleatorio. Da la impresión, no lo sé, pero da la impresión que él no estaba pensando en nada, sino recibiendo algún tipo de información canalizada o en sueños o algo así, porque no le encuentro ninguna lógica sistemática desde el punto de vista musical. Como digo, no es una tonalidad, ni una escala, ni un modo, ni nada, sino notas sueltas, a veces no notas, a veces repetidas. Entonces, va más o menos como un modo mixolidio incompleto. Bueno, ahí traté de analizarlo, pero no es muy coherente, la verdad. Él se enfoca más en el diseño grande y pequeño, de objetos, industrial llamaríamos hoy, y arquitectónico.
Bueno, cuando usted abre la conferencia, se refiere a una pregunta que le hace un astrónomo, ¿no? Sí. O sea, es que esa cuestión de la astrología, digamos, en el mundo académico levanta un poquito de espina. Yo le quería preguntar que si usted ha recibido algún tipo de críticas, digamos, desde el mundo académico por trabajar con la astrología y qué críticas ha recibido en general o comentarios, digamos, que puedan llegar a ser espinosos o... Sí, cuando estuve en Gante, pues ellos no entendían, todo esto está muerto y enterrado, decían, básicamente. O sea, el sistema solar no es geocéntrico y las órbitas no son circulares, entonces todo esto es mentira. Entonces, ¿para qué seguirle trabajando a esto? ¿Sí? ¿Por qué no hace música con los sistemas modernos? Y bueno, sí, tomo nota y estoy trabajando en eso. También quiero examinarlo desde ese punto de vista. Porque si se fijaron, lo que yo busco es pasar de un sistema a otro. Lo único que necesito es un sistema coherente. Y válgame si la ciencia es un sistema coherente. Entonces, ahí se pueden también extraer datos muy útiles. Por decir algo, les adelanto un poco el artículo que está en proceso. Si la temperatura es velocidad de movimiento de la materia o de la energía, mientras más rápido, más caliente, entonces eso va a afectar los niveles de octavas, ¿sí? Y justamente las clases estelares que establecen los astrónomos, creo que los astrónomos, son 9 o 10, que caben dentro de un piano. Entonces, obras para piano serían ideales, pues funciona perfecto. Entonces, la clase estelar O, por ejemplo, tiene 9 diversas clases dentro de la O, pero puedo decir que es una octava media o aguda o grave según su energía. Los números ya los asigno a las notas específicas dentro de esa octava. Y así. Entonces, si hay un sistema coherente, se puede pasar a otro sistema. Y ese es el ejercicio. Entonces sí he recibido ese comentario, por un lado. También el profesor Zuluaga estaba un poco aterrado que yo hablara de astrología en un medio académico y científico, pero después de que terminé la exposición, pues quedó, no convertido, por supuesto que no, pero sí muy impresionado y digamos, aplaqué esa sospecha que podía tener y quedó muy claro, me lo dijo, es usted un verdadero científico, porque estudia y sistematiza, entonces está bien, solo el paradigma es diferente, pero el procedimiento es adecuado. Entonces él, digamos, tenía esa predisposición, pero ya en el transcurso de las charlas, allá también di 3 charlas, y él fue a las 3, ya quedó, al final de todo el ciclo me dice, bien, es usted un auténtico científico, no un astrólogo de periódico, que es lo que mucha gente piensa que es la astrología. Lo felicito por su investigación. Muy amable. He asistido a ambas conferencias y también a las anteriores de Francisco Sumaqué y otros. Sí. Veo que en la primera conferencia y en esta también hizo alusión al tema del rosacrucismo y de la teosofía, habló de los lemures. En todas estas escuelas se habla mucho de estados de conciencia, de sensibilidad, de armonía. Sí. Entonces me surge la pregunta, ya que tú has hablado de que esta música de las esferas es música abstracta y en los conceptos teosóficos y rosacruces se habla mucho de estados de conciencia, de grados de conciencia, ¿sí? Usted comentaba en la primera conferencia de que era música abstracta y para mí, es decir, cuando uno ha estudiado todos los planteamientos del rosacrucismo y la teosofía, queda con la duda, porque cuando se trabaja esos estados de conciencia, se puede considerar algo concreto para la persona que está realizando ese trabajo esotérico a nivel individual. Entonces, quisiera saber cuál es su concepto acerca de eso. Y otra pregunta, ¿cómo llegó a hacer ese compendio de música esotérica, abstracta, con el equivalente a la música concreta, diría yo?
Bien, la segunda es más fácil de contestar, empiezo por ahí. Claro, no la voy a dejar sin contestar, no se preocupe, pero pues el equivalente ya lo vieron, es decir, los autores van diciendo, pues si son 7 planetas y son 7 alturas de la escala diatónica, pues entonces ahí está, solo hay que encontrar cuál es cuál. Y todos dicen algo ligeramente diferente y entonces yo lo compilo y ahí están las tablas para pasarlo de uno a otro. Entonces eso fue bastante sencillo. Por supuesto, como en todo quehacer académico, uno está trabajando sobre lo que otros han trabajado y Jocelyn Godwin dedicó 30 años de su carrera a la historia de la música especulativa, entonces él ya tiene tabuladas muchas de estas cosas, yo las completé con otras cosas diferentes que él no había incluido, pero fue un trabajo así basándome en trabajos anteriores, que en este caso, como no estoy hablando del barroco alemán, es muy poco lo escrito y por muy pocos autores, entonces es abarcable, entonces eso fue sencillo. Ahora, de la primera parte de su pregunta, la primera pregunta, hay varios autores teosóficos y también rosacruces y antroposóficos de la escuela de Steiner que han escrito al respecto. Steiner hacía conferencias sobre esto que no se grabaron en su momento. Curiosamente, lo que se conservó, la gente se extraña, son los tableros verdes con sus anotaciones en tiza. Como no tenía PowerPoint, hacía dibujos de las conferencias y en la Sociedad Antroposófica en Suiza guardaron los tableros, si no los borraron nunca. Entonces se puede ver lo que garabateó Steiner en sus conferencias sobre música especulativa, pero él no publicó nada al respecto. No obstante, una estudiante de él, Annie von Lange, tiene un libro bastante grueso, se llama Mensch, Musik und Kosmos, Hombre, Cosmos y Música. Y el libro para un músico, para un teórico musical, es decepcionantemente elemental. Habla de los acordes de la música son 3, la tónica, la subdominante y la dominante, y 300 páginas de esto. Eso tiene que ver con la idea, y usted la menciona, de un concepto de armonía en el sentido de consonancia, tal vez, o de resonancia pura, y es una mala comprensión del término armonía. Armonía en griego significa ensamblar, y es un término que se ha logrado trazar a la carpintería, es lo que nosotros llamamos el machimbre, como encajo 2 tablas a presión, sin necesidad de amarrarlas con un alambre o clavarlas, sino como hago para que encajen. Ese encajar, eso es harmonein. Harmonein es encajar las cosas. Y las cosas no tienen por qué encajar siempre de manera relajada o consonante, ¿sí? Entonces, muchas de esas teorías de no músicos, y como les mencioné al principio, la mayoría de quienes teorizan esto son o astrónomos o astrólogos o esotéricos de cualquier tipo, tienen unas visiones limitadas y sesgadas de esos términos y asumen que armonía es que suene siempre bonito, entonces prohibida la disonancia no sería armónica y entonces por lo tanto solamente siempre consonancia. No obstante, pues los músicos no lo entendemos así, sino las relaciones de las cosas y los ensamblajes que necesitan de tensión y distensión para que haya cierta variedad. No obstante, yo sí tengo una obra que solo tiene un solo acorde consonante durante 80 minutos, porque también quería explorar ese asunto. La obra armónicamente es estática, pero en términos de colores pasan muchas cosas, porque usa una técnica de armónicos naturales, que también genera básicamente consonancias, pero en los espectros más agudos ya empieza a haber otro color. Entonces, eso noté. Y lo mismo con Saint-Yves del arqueómetro. Es un conocimiento limitado de la teoría musical y unas concepciones un poco parroquiales de los materiales musicales. Y inclusive a veces un facilismo. Me acuerdo un libro que yo quería reseñar y mi asesor, el de la carta astral, me dijo, no, mire, es más amable decir cosas constructivas o buenas acerca de las cosas.
no publique esta reseña. Yo hice una reseña diciendo que basura de libro, no sirve para nada, porque el autor de un libro que se llama, así promete mucho en el título, Música y Cábala, pero es un libro muy malo, lo que dice es, bueno, entonces las letras hebreas son 22, las alturas de la música son 7, entonces 22 entre 7 no nos da, entonces, bueno, la última letra la dejamos sin música, ¿no? Y entonces lo que hace es la primera septena del el alfabeto hebreo en orden alfabético, do, re, mi, fa, sol, la, si. La segunda septena, do, re, mi, fa, sol, la, si en la siguiente octava. Y la tercera, do, re, mi, fa, sol, la, si en la última octava. Y la 7 no le cabe, entonces, perdón, la letra 22 no le cabe. La tav, que es la letra del universo en el tarot, queda afuera. No, porque do repetiría la clase de altura. Do sostenido, si hubiera pensado que la música tiene sostenidos y bemoles, pero no lo pensó. En todo su libro, do, re, mi, fa, sol, la, si. ¿No? Ahí no hay nada más. Y el libro de Annie von Lange es de esa misma simplicidad de comprensión teórica. Entonces, ahí tomé la decisión pues, de no seguir como letra sagrada, lo de los autores que no tenían la experiencia histórica, no vivieron en el siglo I, no habían visto todo lo que pasó de ahí en adelante, y tampoco concepciones, a veces muchas de estas cosas, la ciencia y el esoterismo pueden ser muy partisanos y sectarios, ¿no? Entonces, no, que si creemos en un mundo armónico, no puede haber desarmonía porque se nos caería nuestro concepto del mundo armónico. Entonces, dejan por fuera cosas que, sin embargo, sí ocurren en el mundo, en los fenómenos, y como que tratan de ignorarlo. Entonces, bueno, ahí fue la decisión de no voy a tomar esto como guía, que así se hace, sino como músico también tengo cosas que decir al respecto. Sí.